Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a realizar una pequeña reseña de la ley de subcontratación para tipo 925, 9:30. Buenas noches, Mónica. Dejar un espacio para la tarea, pequeño, y tratar de responder las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Buenas noches, Jaime. En primer lugar, la ley de subcontratación no define qué es la subcontratación. Lo que define es el trabajo en régimen de subcontratación. Buenas noches, Alexis. ¿Y cómo lo define? Como aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, contratista, subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obra o prestar servicio por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su dependencia. ¿Ya? En el que se desarrollan los servicios o se ejecutan obras contratadas. ¿Qué elementos hay aquí? Primero, una empresa que tiene trabajadores que realiza trabajos o presta servicios por cuenta y riesgo de él. ¿Qué significa? Que tiene un soporte de capital, ¿ya? Un soporte de capital, ¿estamos? ¿Qué significa por cuenta y riesgo? Que hay un riesgo en la gestión que realiza, ¿ya? Que él corre el riesgo del negocio. ¿Qué significa bajo subordinación y dependencia? Que los trabajadores responden directamente al contratista, no responden a la empresa mandante. Por lo tanto, una de las cosas que yo debo eliminar siempre, que una muy mala costumbre de las empresas mandantes, es dar los supervisores y los expertos en seguridad, dar órdenes directas al funcionario del contratista. Nosotros, o legalmente, eso es una transgresión. No son trabajadores en los cuales yo directamente le puedo dar una orden. Yo solo le puedo dar una orden a aquellos que están bajo mi subordinación y dependencia. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sentido, qué universo tiene la ley de subcontratación? La ley de subcontratación se aplica tanto en el ámbito privado como público. En el ámbito de la administración del Estado hay mucha gente subcontratada, muchas áreas, ¿ya? ¿Y qué obras de servicio? Las que tienen continuidad. No puede haber discontinuidad porque ahí no aplica la subcontratación. Por ejemplo, si yo contrato a alguien para que vaya a hacer organizo un banquete en mi casa y quiero que vayan a dar un cóctel, yo con esa persona no tengo un vínculo de ley de subcontratación. Es una ley de servicio, es solo un contrato de servicio. No está dada por la ley de subcontratación, ¿ya? Tampoco hay subcontratación cuando concurre a mi casa un gaffiter, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué efectos tiene esta ley de subcontratación? Primero que todo, la empresa mandante es solidariamente responsable, no me voy a cansar de decirlo, solidariamente responsable. La ley de subcontratación cambió el tipo de responsabilidad anterior a ella. En la antigua ley había un principio de subsidiariedad de responsabilidad. Hoy es solidariamente responsable. ¿En qué? Debe responder por el pago de las cotizaciones previsionales de salud y por el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que yo como mandante me tengo que preocupar que el contratista o el subcontratista pague a sus trabajadores las cotizaciones previsionales, las cotizaciones de salud y aplique todas las normativas de seguridad. Porque si no, voy a terminar respondiendo yo. ¿Estamos? Ahora, la relación que existe entre la empresa mandante y el contratista está regido por el Código Civil o el Código de Comercio, que es un cuerpo de normas que rige esa situación. Entre la empresa contratista y los trabajadores de ella, esa regulación
se lleva a través del Código del Trabajo. ¿Estamos? Solo hay relación laboral entre el contratista y sus trabajadores. Entre la empresa mandante y los trabajadores contratistas no hay relación laboral. O por lo menos está bajo esta ley. ¿Quedó claro? Ahora, respecto de las normas, como dijimos, establece una serie de obligaciones para la empresa mandante la nueva ley de subcontratación. Entre otras cosas, establece unas obligaciones respecto a toda la normativa de higiene y seguridad. Es responsable la empresa mandante que se aplique la normativa de higiene y seguridad. ¿Ya? Ahora, ¿qué le impone como obligación? Le impone dos obligaciones. En la empresa mandante responde porque se deban tomar todas las medidas que eficazmente protejan la vida y la integridad física de todos los trabajadores. ¿Estamos? De todos los trabajadores que estén dentro de su faena, sean propios o externos. Por lo tanto, el mandante es responsable de que se tomen todas las medidas dentro de su faena respecto a los trabajadores subcontratistas y de los contratistas. Esa es una obligación genérica, pero además impone obligaciones de carácter más específica, que son, primero que todo, responder como ya dijimos, por que el contratista cumpla las normas de higiene y seguridad que están establecidas por la ley, y además debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud para todos los trabajadores que están. Es decir, tiene que implementar un sistema de gestión de salud y higiene para los trabajadores contratistas. ¿Ya? Ahora, como tiene obligaciones el empleador, también tiene facultades, porque a mí no solamente me pueden dar obligaciones, también me tienen que dar derechos. Para evitar que responda el empleador, la empresa mandante, tiene que haber demostrado que ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar que ocurran las cosas. Como por ejemplo que la empresa mandante tiene derecho a que se le informe y se le certifique por la Dirección de Trabajo u otro organismo que, previo a pagar el Estado pago, por ejemplo, no hay deuda respecto a las cotizaciones previsionales y las cotizaciones de salud, por ejemplo, que se están cumpliendo toda la normativa de higiene. Podría, por ejemplo, pedir las charlas que se están dando, las firma la gente y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, esa es una situación que también tiene el empleador. Como tiene facultades, como tiene obligaciones, tiene facultades. Excepcionalmente también tiene como facultad que del Estado pago podría retener una cierta cantidad de dinero para él directamente pagar por subrogación, que se llama, subrogarse en el contratista y pagar las cotizaciones previsionales y de salud que adeuda el contratista, ¿ya? Y deducirlas del Estado pago. Eso lo puede hacer, y antes lo hacía antes, pero ahora tiene una facultad expresamente establecida en la ley, ¿ya? También tiene derecho a que se le informe permanentemente de toda la normativa de seguridad. Tiene la obligación también de estar permanentemente chequeando que se aplique la normativa que dice relación con las normas de higiene y seguridad. Bueno, vamos a entrar a dos circulares que son muy relevantes, que dicen relación con los accidentes, ley de accidentes del trabajo, que es la 2345 y la 2378, ambas de la Suceso. En ambos casos, la 2345 lo que hace es definir de alguna manera, definir qué es lo que es un accidente fatal, qué es lo que cuando estamos en presencia de un accidente grave, y establecer un procedimiento que indica qué es lo que debemos hacer en caso de que en nuestra faena ocurra un accidente grave o fatal.
¿Ya? ¿A quién se le debe avisar? ¿Por qué medio se debe avisar? ¿Con qué celeridad se debe hacer? ¿Cuándo estoy ante un accidente grave? ¿Cuándo no? ¿Estamos? También la 2378 viene a complementar esta circular y a establecer y hacer claridad respecto a las maniobras de rescate, reanimación, y a establecer qué organismos pueden concurrir y a quién se le debe informar a la brevedad. ¿Ya? También establece la ley de subcontratación, establece como obligación la constitución de un comité paritario en faena. ¿Ya? Un comité paritario de faena. Y para eso tiene que tener más de 25 trabajadores, sumando los propios, más los subcontratados, más los transitorios, tener el giro propio, trabajadores de giro propio, y que la obra dure más de 30 días. Ahora, ¿qué permite la ley también? Que ese comité de faena se pueda reemplazar por un comité que tenga la empresa, que no pertenezca necesariamente a la faena. Respecto de los acuerdos se toman en el comité paritario por simple mayoría. Respecto del fuero, este dura máximo 2 años para el trabajador que lo posee y va a durar mientras la empresa de la cual forma parte del comité paritario esté prestando servicio para el mandante, porque si él cesa en su trabajo pierde la calidad de aforado, y además cuando no asista a 2 o más reuniones consecutivas sin causa justificada. ¿Ya? Permiso. Vamos a entrar al tema de la responsabilidad. ¿Y cómo vamos a definir la responsabilidad? La vamos a definir como un juicio normativo, de punto civil, que un juicio normativo que consiste en imputar a una persona una obligación reparatoria del daño que ha causado a otra persona. Es decir, en materia civil, sin daño no hay responsabilidad. No hay responsabilidad, sin daño. En materia penal, sin haber daño puede haber responsabilidad. Como por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Hay un variado tipo de responsabilidad. Primero, hay la responsabilidad civil. En segundo lugar, responsabilidad penal. En tercer lugar, responsabilidad administrativa, que especialmente le incurren los funcionarios públicos y las causales están establecidas en el Código, en el Estatuto Administrativo. Ahora, en materia civil, la gran división de responsabilidad es la contractual y la extracontractual. Cuando, a su vez, la responsabilidad contractual se divide en precontractual, contractual y postcontractual. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante saber en qué tipo de responsabilidad estoy? Porque de acuerdo a dónde me ubico es el cuerpo jurídico que se me aplica. ¿Ya? ¿Estamos? Dije que voy a hacer si me permiten, voy a hacer un resumen de todo y después voy a responder las preguntas si me permiten, por favor, para hallar un cierto orden. ¿Estamos claros? Entonces, respecto del tema de la responsabilidad ya dijimos civil. La responsabilidad penal, ¿cuándo hay responsabilidad civil? En materia contractual, cuando yo incumplo un contrato, por ejemplo. Ahora, en materia extracontractual, ¿cuándo hay responsabilidad civil? En mi opinión, cuando hay dolo o culpa. Un caso típico que va a tener que responder el Estado es respecto a la indemnización, va a tener que indemnizar a los familiares de los que fallecieron en el accidente de Juan Fernández. Como va la investigación, va derecho a tener que indemnizar. ¿Ya? Esa es una responsabilidad extracontractual, porque no hay un contrato de por medio. Es un hecho que ocurrió que, en la opinión mía, el Estado debe tomar ciertos resguardos, un deber de cuidado, y lo infringió. ¿Ya? Ahora, hay sanciones administrativas que se nos aplican. ¿Y cuándo eso? Cuando hemos incumplido una norma. Por ejemplo, si usted
tiene su casa y se le ocurre ampliar la casa y no tiene dónde acopiar los áridos. Un día manda a comprar un camión de árido y el camión se lo deja en la vereda de la casa. Pasa un inspector municipal y le pasa un parte. Esa es una sanción administrativa. ¿Estamos? Ahora, las sanciones administrativas son, por ejemplo, las multas, el cierre total de la faena parcial, el alza de cotización que le hace el administrador del seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Las civiles son aquellas indemnizaciones que usted está obligado a pagar por reparar el daño causado, pero también tiene un derecho a repetir. Y las penales son aquellas que significan cuando usted ha cometido un ilícito penal, ya sea por dolo o sea por un delito, con la intención de causar daño. Lo que le quería decir, en materia civil, como dije, si no hay daño, no hay delito. Si no hay daño, no hay indemnización. En materia penal es distinto, porque yo puedo haber ido a una fiesta, haberme subido completamente ebrio a mi auto y llegar a un control de carabineros sin haber causado ningún daño. Pero por el solo hecho de manejar bajo la influencia del alcohol, ya se ha constituido la conducta típica que significa conducir bajo los efectos del alcohol. Y aunque yo no haya causado daño alguno, sí he incurrido en responsabilidad penal. ¿Queda claro? Ok, muchachos. ¿En qué consiste el dolo? Dolo es la intención positiva de causar daño o inferir injuria a la persona o propiedad de otro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay dolo cuando yo salgo a asaltar a alguien me pone resistencia y yo lo apuñalo, ahí hay dolo. ¿Cuándo hay culpa? Cuando he infringido el deber de cuidado. ¿En qué sentido? Hay culpa, por ejemplo, si yo fuera un funcionario público y tuviera a mi cargo valores fiscales como por ejemplo dinero, y yo no tomara todos los resguardos para que me evitaran robar. Ahí hay un deber de cuidado que yo he infringido. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, quiero hacer porque esto es muy relevante. En materia de responsabilidad civil se habla de la responsabilidad solidaria y subsidiaria. La quiero tratar de dejar lo más claro posible. Hay responsabilidad subsidiaria cuando yo sufro un daño como trabajador, por ejemplo, de una empresa contratista, y hay solidaridad cuando yo puedo demandar a la empresa mandante o a la empresa contratista, o puedo demandar conjuntamente a ambas. Ahí hay responsabilidad solidaria. ¿Ya? Ya hay responsabilidad subsidiaria, como en la antigua ley, cuando existe un responsable principal y un responsable subsidiario. En materia de trabajo, el responsable principal es mi empleador y el responsable subsidiario es el mandante. ¿Me explico? Si en la antigua ley yo hubiese sufrido un accidente, no puedo demandar directamente al mandante principal, porque había subsidiariedad. Tengo que demandar a mi empleador y demostrar que yo he hecho todo lo posible para que él me resarza el daño, pero no ha sido posible, y demostrando eso puedo demandar al demandante principal. Ahora, si yo, trabajando en una determinada faena, sufro un accidente, puedo demandar a mi empresa o puedo demandar a la empresa mandante directamente, o ambos. Eso se refiere a la subsidiariedad. ¿Ya? Entonces, como ya dijimos, la empresa mandante es responsable del pago de las cotizaciones previsionales de salud y de todo lo que diga en relación con la normativa de seguridad e higiene. Ya dijimos los derechos que tiene la empresa y cómo ejerce el derecho a ser informado. ¿Cuál es el fundamento por qué responde la empresa mandante? El fundamento de la empresa mandante es que quien se beneficia del trabajo es la empresa, tanto la contratista como el mandante,
Por lo tanto, si yo me beneficio de algo, tengo que concurrir a reparar el daño causado por ese beneficio que yo recibo. Ese es el fundamento teórico. Caballeros, escucho las preguntas que quieran hacer de aquí en adelante y yo se las puedo responder. Dejo abierto el debate y las opiniones y lo que quieran consultar, por favor. Alfonso, lo que establece la ley de subcontratación es un comité paritario de faena. David Ramos, me refiero a la... Cuando hablo de la que estamos hablando en este tema que dice relación con el tema de subcontratación, en la 2345 de la suceso. ¿Ya? Muchachos, pregunten. Ya. Sí, dicen faena, pero se refiere a la empresa principal, no a la empresa que está constituida como contratista. ¿Ya? Omar me hace una pregunta y dice que explique por favor la responsabilidad contractual y sus divisiones. Bueno, cuando hablamos de la responsabilidad contractual es aquella que deriva del incumplimiento de un contrato. Pero tiene tres formas de clasificar. La primera es la precontractual, la segunda es la contractual y la tercera la extracontractual. ¿Cuándo? Lo voy a tratar de hacer con un ejemplo para que quede claro. ¿Cuándo hay responsabilidad precontractual? En las tratativas iniciales, por ejemplo. Cuando yo llamo a una empresa, por ejemplo, y le ofrezco un determinado trabajo y le solicito que ella me haga entrega o me abra sus costos, ¿ya? Si yo tomo esos costos y después llamo a una segunda empresa, le muestro los costos y le digo que me cobre menos que esos costos que están ahí estoy incurriendo en una responsabilidad precontractual, porque todavía no he firmado el contrato. ¿Está claro esa parte? La responsabilidad contractual es aquella que deriva del incumplimiento del contrato. Ahí no hay duda. Incumplir algo que está establecido en el contrato de responsabilidad contractual. Y la postcontractual es aquella que incurro una vez que ha cesado el contrato. Y para que ustedes lo entiendan, se los voy a explicar con un contrato de carácter laboral. Ustedes saben lo que es la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Información, ¿ya? Es equivalente a la Agencia Nacional de Seguridad, ¿ya? En la ANI, cuando un funcionario entra a prestar servicio, hay un contrato que firma que una cláusula dice que toda la información que haya tomado conocimiento durante el tiempo que fue funcionario de la ANI debe mantenerla en secreto y en secreto absoluto para el resto de la vida. Si yo incumplo esa obligación y me pongo a informar o a dar a conocer o a publicar esa información, estoy en el área de una responsabilidad postcontractual. No hay contrato de trabajo, pero eso quedó establecido en un contrato anterior. ¿Me expliqué bien? O sea que si, por ejemplo, la empresa no me paga el finiquito, sería... No, Evelyn, es contractual. Es contractual, ¿por qué? Porque si no paga el finiquito, ¿cuál es cuál es el efecto jurídico del finiquito? Poner fin al contrato, exactamente. Por lo tanto, si no he puesto fin al contrato, es contractual. Sí, Armando pregunta si la empresa mandante, al ser demandada por un trabajador, puede ejercer algún tipo de acción. Sí, se llama derecho a repetir. Es más, la empresa mandante podría llegar a un acuerdo con el trabajador o podría pagar al trabajador la indemnización, ¿ya?
y perseguir el pago en la empresa contratista. Se llama derecho a repetir eso. ¿Ya? Alfonso, la pregunta no sé dónde va. Lo que sabemos ahora es que si habiendo 25 trabajadores que son los propios, los terceros y los transitorios, está obligado a tener un comité paritario y eso es lo que te debe preocupar. ¿Podría terminar el contrato con la empresa contratista? No. Uno no puede unilateral, o sea, a ver, estamos en el mundo del derecho. Si usted me dice si podría terminarlo, claro, porque usted es dueño de hacer lo que quiera, pero en el mundo del derecho usted no puede unilateralmente poner término a un contrato, porque puede ser sujeto a una acción judicial. El contrato es ley para las partes, salvo que diga el contrato por qué razones se puede poner término y dentro de las razones tenga usted. ¿Ya? Romina, sea más específica en lo que me pregunta, ¿qué no le queda claro? Alfonso, probablemente, pero la tipificación de cómo cuenta, el conteo, habría que ver la ley. Aunque se tengan problemas en la vida, usted tiene problemas armando con su señora, pero no por eso le va a poner fin al contrato de matrimonio, si es casado o no, pero eso le quiero explicar. Los problemas no bastan. No basta para que existan problemas para ponerle fin a un contrato. Ahora, si usted me dice que eso se hace muy comúnmente, pero es por otras razones. Es por otras razones. Es porque sencillamente la empresa contratista está en una situación de enfermedad y dice, si no, este tipo no me va a dar más trabajo, pero ese es otro problema. Más ejemplos de responsabilidad subsidiaria, ya. A ver, vamos a tratar de responderle a Romina, que pregunta más ejemplos entre responsabilidad subsidiaria y solidaria. Usted, Romina, ¿usted sabe la diferencia entre un aval y un codeudor solidario? ¿Sabe por qué hoy piden deudores solidarios y no avales las casas comerciales, por ejemplo, los bancos? Ya, mire. ¿Sabe? Entonces explíqueme. Entonces entiende lo que es subsidiario y solidario. Mire, antes, cuando uno iba a pedir un préstamo, había una figura que se llamaba el aval. Usted era aval de alguien. ¿Y eso qué significaba desde el punto de vista jurídico? Significaba que si usted no pagaba, que era el deudor principal, si no pagaba, yo tenía que demandar al deudor principal y demostrar que el deudor principal no me había pagado y no me iba a pagar para poder demandarlo a usted, que era el aval. O sea, usted me podía poner un beneficio que en derecho se conoce con el beneficio de excusión, que es un beneficio que se establece en función del aval, que puede decir, a ver señor, procesalmente dice, señor, demuéstreme usted que usted ha perseguido al deudor principal y él no le ha pagado. Y cuando me demuestre eso, me puede venir a ejecutar a mí. Eso es la subsidiariedad. Cuando yo soy un codeudor solidario, desde el punto de vista de ser sujeto de crédito, usted comprenderá que en rigor el deudor solidario tiene un patrimonio en general, por regla general, mayor que el deudor principal. Entonces, ¿qué es lo que hace la casa comercial o un banco? Ni siquiera persigue al deudor principal, persigue al codeudor solidario, directamente. No tiene que demostrar nada, directamente demanda al deudor solidario. ¿Por qué? Porque van a ocurrir dos fenómenos. Porque el deudor solidario, teniendo mejor patrimonio, es más probable que pague que el deudor principal, y además porque el deudor solidario se va a encargar de que el deudor principal pague. ¿Se da cuenta? ¿Le queda claro, Romina, ahora? Qué bueno. De nada. ¿Otra pregunta, muchachos?
Alfonso, ¿a qué te refieres con que puede redundar del contrato precontractual? Ya lo constituyó, ya Evelyn constituyó, se disminuye, después disminuye, pero ya lo constituyó. Debo entender, Alfonso, que te refieres a la responsabilidad precontractual. ¿Sí? A ver, te voy a contar un caso que yo conozco hace poco, que se ventiló en los tribunales. Un colega mío fue abogado. Una señora en una fiesta social conoce dentro de los invitados un tipo que era arquitecto y le dice que ella quiere hacer una remodelación de su hogar. Ella era de mucho dinero y el arquitecto también. Y el arquitecto le dice, ¿cómo lo podría hacer? Y el arquitecto le dio una pequeña esbozo y además le hizo un dibujo en una servilleta. Bueno, con el tiempo el arquitecto supo que esta señora había llevado a cabo ¿cómo se llama? Los arreglos, y había usado para ello el bosquejo que le había dado. La demandó y la Corte de Apelaciones de Santiago dijo que la señora le adeudaba al arquitecto lo que correspondía porque usó las ideas que tenía el arquitecto para su reformulación. ¿Te queda claro ahora qué se refiere con la responsabilidad precontractual? Todas las tratativas previas a la firma del contrato. ¿Sí? Ya, qué bueno. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Respecto a lo que dice Guillermo, yo tengo entendido que tú puedes enviar una carta al organismo indicando que por motivos solicitando que se pueda disolver, tú no puedes disolver nada. Una vez que se constituye, puedes solicitarle al organismo si, dadas estas condiciones, se puede disolver. Si el trabajador está trabajando fuera del área que debía prestar servicios, se aplica la regla general nomás. ¿Quién es responsable? La empresa mandante y el contratista, directamente. Hay una solidaridad en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si el tipo andaba en un área que no correspondía, es responsabilidad tanto del mandante como del contratista. No, Evelyn, no aplica eso. No, se refiere a otros temas. No, se refiere a todo lo que es parte de las tratativas previas a celebrar un contrato. ¿Ya? Todas las tratativas previas. Especialmente cuando tú haces mal uso de la información que has tomado producto de una negociación previa. ¿Ya? No dice relación con lo que estás pensando. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Quiero dejar unos 10 minutos para explicar la tarea. Por supuesto, Guillermo, que corresponde el fuero. Por supuesto. Y el fuero dura mientras el trabajador aforado esté prestando servicio para la faena respecto del mandante. Toda negociación en general es de palabra, David. Sí puede haber. Mire, funciona igual. Lo único que varía en los requisitos para constituir son los requisitos para constituir el comité paritario y cuánto dura el aforo también, que tiene unas características especiales. En lo más se maneja lo mismo, todo igual. Todo se maneja igual. La ley no hace una observación particular respecto de ello. ¿Estamos?
simple mayoría, los aforos, todo opera en la misma forma que está estipulado y que da relación con la faena. Ok. ¿Preguntas, muchachos? Raúl Bianco pregunta que le ocurrió un accidente grave fatal a un contratista y el mandante cumple con todas sus medidas de higiene. ¿El mandante igualmente solidario? Sí. ¿Por qué? Porque tal como dice, todas las medidas eficaces para asegurar la salud e integridad física y psíquica del trabajador. Si ocurre un accidente, claramente las medidas no han sido eficaces para evitar el accidente. El accidente uno lo puede tomar, más bien dicho, como, mire, es lo mismo que en materia penal. El accidente es la crónica de una muerte anunciada. ¿A qué me refiero con eso? Que en materia penal, cuando alguien comete un delito, es un fracaso para el sistema. En materia de seguridad e higiene, lo mismo. Lo mismo, cuando ocurre un accidente es porque las medidas que se tomaron no fueron lo suficientemente eficaces. Y así lo ha recogido la jurisprudencia. Pero por supuesto, Armando, siempre. Usted en su casa, si mete un maestro, no lo supervigila. Siempre estarlo observando. No se olviden, muchachos, del fundamento. El fundamento en derecho es: quien se beneficia de algo responde por el daño. Ese es el fundamento que hay que entender aquí. Quien se beneficia de algo responde por el daño. Me explico. Quien se beneficia del trabajo de un contratista es la empresa mandante. Por tanto, debe responder por los daños que ha causado y por los accidentes causados. Esa es la lógica que opera. No hay otra lógica, es una lógica jurídica. El beneficio último es de quien, el rigor es que quien responde el daño es que quien se beneficia, es algo lógico. Pregunta, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Me imagino, claro, la famosa teoría. Evelyn, dijimos que no aplica a trabajos discontinuos. Usted no tiene una relación de ley de subcontratación con un trabajador que va a hacer trabajo a su casa. Eso está regido por el Código Civil o Comercial, no por el Código Laboral. La ley de subcontratación dice relación con el Código Laboral. ¿Estamos? No hay subcontratación. No, son trabajos discontinuos, Jorge. No por eso, son trabajos discontinuos. El fuero, como lo he dicho reiteradamente, el fuero está asociado a la faena, a cada faena. Porque si el trabajador cesa en esa faena, cesa su fuero. ¿Estamos? Otra pregunta, muchachos. Preguntas, muchachos. Yo dije que lo vamos a ver, Miguel, déjame 10 minutos, le quedan 5 para preguntar todavía. No, Guillermo, eso no es así. Revise la circular, revise la ley de subcontratación, a ver si está por aquí. Revise la ley y me señala dónde. No, 25 trabajadores, no 250. Que sean propios, transitorios y ajenos.
Por supuesto, el aforado es uno solo por cada comité paritario, siempre lo ha sido. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Muchachos, consultas. Mire, lo que ha dicho la jurisprudencia, Raúl, es que la negligencia inexcusable del trabajador, que ojo, solo puede ser declarada por el comité paritario, no exime ni a la empresa mandante ni al contratista de indemnizar. Lo que sí actúa es como un atenuante a la hora de fijar el monto de la indemnización, pero no lo exime de pagar indemnización, solo atenúa la indemnización y podría eventualmente disminuirla, pero no exime a la empresa mandante ni al contratista de no pagar, de indemnizar. ¿Estamos? Bueno, si hubo delito ahí realmente sí, porque no está dentro del ámbito de la ley de accidente del trabajo. Expresamente establecido, está fuera. Una última pregunta antes de entrar a la tarea, muchachos. Claro, sí, eso puede ser, sí, claro. Pero tuvo que pagar 25 millones, no es poco. Claro. Luis Armando, créame, el fuero es por faena, busque usted el decreto, pero está ahí en la circular y está en la ley. Y tiene algo lógico porque es un comité paritario de faena. Por lo tanto, el aforo no puede seguir. Está relacionado con, es un comité paritario de faena. Por lo tanto, el aforo está dado solo para esa faena. Ahora, distinto es que el trabajador que vaya a otra faena, el mismo que era aforado aquí, que era el comité paritario, sea aforado al otro lado, pero eso es una cosa que no tiene que ver con la ley. Ya, muchachos, dicho lo anterior, vamos a pasar a la tarea. Como ya les dije, Vandargolo depende de qué estadística esté pidiendo. No me queda claro a mí que pueda pedir cualquier cosa. Tiene que pedir aquello que es atingente a lo que se le está exigiendo a usted. ¿Ya? No puede pedir cualquier información. La información tiene que ser atingente a las obligaciones que usted tiene que tener. De accidentes, sí, claramente. Sí, esas sí las puede pedir. Muchachos, voy a referirme a la tarea. En la pregunta 1 dice responsabilidad. ¿Es responsable la empresa viva la diferencia del accidente en el caso del estudio descrito? La respuesta es sí o no y por qué. ¿Estamos? ¿Ya? Y además, ¿de qué tipo de responsabilidad es responsable? Valga la redundancia. Aquí hay un típico caso de un accidente, hay una empresa contratista y una mandante. Entonces ustedes en el primer caso me tienen que decir si primero si es responsable, fundamental por qué, y después me tienen que decir de qué tipo de responsabilidad y fundamental por qué, para tanto la 1A como la 1B. Así de claro, pues si no está así, no está completa, ¿ya? En el caso 2 dice la eventualidad que ambas, o sea, eso no lo puedo responder, Evelyn, eso es parte de la tarea. En el caso 2, en la eventualidad que ambas empresas son responsables, la pregunta es, ¿son solidariamente o subsidiariamente responsables? Me tiene que decir qué responsabilidad es y por qué, fundamental. Y dice, podríamos afirmar que no existe diferencia, después pasar a la segunda pregunta que dice, ¿podríamos afirmar que no existe diferencia entre ser solidariamente responsable o ser subsidiariamente responsable? Usted me tiene que decir, mire, no existe diferencia o existe y fundamental por qué lo uno o lo otro.
¿Estamos? ¿Ya? La pregunta 3. Dice, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, ¿el empleador tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador de la empresa? Fundamenta su respuesta. Aquí usted tiene que jugar por una respuesta y usted me tiene que decir sí o no y por qué. No me diga sí, no me diga no. Yo creo no. ¿Por qué? ¿En qué basa su juicio normativo? ¿Ya? Dice, a su juicio y según su criterio, ¿qué normas de la ley de subcontratación nos permiten imputar responsabilidad en la empresa? Viva la diferencia y o éxito, fundamenta su respuesta. Quiero que me diga la norma 183-BC, usted me individualice la norma, ¿ya? Y me tiene que decir en el punto 5 al final, ¿se aplica el caso la circular 2345? Sí, no y por qué también. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Alfonso, ¿cuál es la duda respecto a la 2345? Esa respuesta no se la puedo dar porque es parte de la tarea. Le diría la respuesta. Usted tiene que leerla y usted dice, ¿aplico o no la aplico? Y yo después le corrijo, luego, ¿se aplica o no se aplica? ¿Y por qué se aplica o por qué no? ¿Ya? Y usted me tendrá que decir, no se aplica porque no hay pérdida, o se aplica porque hay pérdida. No sé. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Que sea relacionada con la tarea o que sea relacionada con el tema que hemos tocado. ¿No? No se acuerden que esta es la última clase antes de entregar la prueba. Por tanto, no se vayan con las dudas si yo se las puedo aclarar. ¿Ya? Ok. No habiendo preguntas, voy a hacer un resumen. Debemos contestar, Vandargolo, utilizando lo que hemos aprendido en clase. La ley, las circulares, y eso ya lo vimos. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué hemos visto en este módulo? Primero hemos visto que la ley no define lo que es la subcontratación, define lo que es el régimen de trabajo en subcontratación. ¿Ya? Define también cuáles son las empresas de uso transitorio, las empresas contratistas. Hemos visto también que establece cuáles son las obligaciones de la empresa mandante respecto a las cotizaciones de salud, las cotizaciones previsionales, la aplicación de las normas de higiene y seguridad. Con posterioridad hemos visto los tipos de responsabilidad, hemos hecho la gran diferencia entre la responsabilidad civil, que está la contractual, la extracontractual, y hemos hecho la explicación para la responsabilidad precontractual y postcontractual. Hemos entrado a qué sucede cuando se transgrede una norma administrativa o reglamentaria, qué sucede, para terminar después cuando estamos en el ámbito de la responsabilidad penal, es decir, los delitos o cuasi delitos, cuando estamos en el ámbito de los delitos en el caso del dolo y cuando en el ámbito de los cuasi delitos en el caso de la culpa.
Hemos visto también cuáles son las obligaciones que le impone la ley de subcontratación a la empresa mandante, pero a su vez, como tiene obligaciones, tiene derechos que puede ejercer respecto de la empresa contratista, como son el derecho a estar informado, el derecho a retener de los estados de pago las cantidades que adeuda a sus trabajadores por concepto de cotizaciones de previsional y de salud. También hemos visto respecto de los accidentes laborales, el procedimiento establecido en la 2345 y la 2378, ambas de las sucesos. Hemos visto cómo se aplican las definiciones, toda esa situación. Con posterioridad hemos visto lo que dice en relación con el comité de paritario de faena, requisitos, funciones, cómo se toman los acuerdos, el aforo, cuándo se deja de estar aforado, y un montón de cosas. Hemos visto también cuáles son los deberes, los deberes generales y los deberes específicos que tiene el empleador. Y por último, nos hemos dedicado a responder consultas y a explicar la tarea que corresponde al caso en estudio, que es de la ¿cómo se llama? De la segunda evaluación que corresponde a un accidente que se produjo en el sector turbina, y se explicó cada una de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de dar por terminado la videoconferencia? ¿Qué quiere que le repita a Luis Armando la tarea, por favor? No se la voy a poder repetir entera, repítame algo en especial que quiere que le repita. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿O alguna duda todavía que tengan? La pregunta 2 dice: usted debe responder, de acuerdo a lo que aparece aquí y pensando en la actual ley, primero debe responder lo siguiente: en la eventualidad que usted llegue a la conclusión que ambas empresas son responsables, usted debe responder lo siguiente. Primero, ¿ambas son solidarias o subsidiariamente responsables? Esa es la primera pregunta. Y fundarla. ¿Dónde está la norma? ¿Ya? Si usted ya respondió esa pregunta, tiene que responder la segunda, que dice: ¿existe diferencia o podríamos afirmar que no existe diferencia entre ser solidariamente o subsidiariamente responsable? Eso es lo que tiene que decir. La primera empresa, por ejemplo, usted dice: sí, son solidariamente responsables ambas. Esa es la pregunta, y tiene que fundarla por qué. Y después la segunda pregunta, de la pregunta 2, dice: ¿existe alguna diferencia entre afirmar que es solidaria o subsidiariamente? Ahí tiene que ir a los efectos de la responsabilidad. Si es lo mismo que yo responda solidariamente a que responda subsidiariamente. ¿Estamos claros, muchachos? Ya. Evelyn, en todas las evaluaciones que yo he hecho, he hecho un comentario. En todas. Hay una parte de comentario y lo he hecho. Ahora usted no pretenderá que le haga todo el comentario del trabajo, pero en todo lo he hecho, en todos. Todos va la nota y un comentario mío. Tiene que ir un comentario. Tiene que haber un comentario. ¿Estamos? Bueno, muchachos, fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por haber compartido estos momentos y haber estado con ustedes, compartir su experiencia. Ha sido un gusto y no me resta nada más que dar las gracias. Gracias, muchachos, que estén muy buenas noches, ¿eh? Que estén muy bien.
¿Terminé? Sí. Colimilla. Nunca me significado de gol. No, pero está cerrado.